Hola chamanes, hoy os traigo un mensaje de vuestro perro, de los perros en general. Llevo muchos años ya haciendo adiestramiento, intento hacer educación canina como la entiendo yo es explicar a las personas qué necesidades tienen los perros, pero hoy voy a ir un poquito más para allá. Hoy necesito traeros directamente un mensaje de corazón a corazón de vuestro perro, ya que vosotros no entendéis su lenguaje, por lo menos no en su totalidad. Necesito explicaros cómo se siente vuestro perro en vuestras vidas, por lo que yo voy viendo. Necesito explicaros que traer a vivir con vosotros a un perro, me da igual que sea comprado o adoptado, implica un montón de... iba a decir de sacrificios. Bueno, pues como cuando tienes un niño pequeño que te va a pedir que tengas tiempo de calidad para él, te va a pedir que tengas dinero por si se pone enfermo para poder ir a un médico y curarlo. En este caso hablamos de perros de veterinarios. Te va a pedir que aprendas a hablar su idioma y te va a pedir que dediques tiempo a explicarle las cosas que te gustan y las que no te gustan. Pero sobre todo lo que te va a pedir, por encima de todas las cosas, va a ser que hagas un esfuerzo por entenderle como especie, como animal de otra especie que es. Eso es lo que te está pidiendo a gritos y no está llegando ese mensaje. En esta lista de difusión necesito darle voz a los perros de una vez ya, necesito romper patrones, necesito hablar a través de tu perro para que entiendas realmente qué necesita él que sepas. ¿Qué necesita que sepas? Pues necesita que sepas que necesitas salir a la calle, aunque tengas un jardín enorme. Que necesitas salir a leer el periódico a la calle y a olfatear, porque necesita sentirse conectado con la vida y estimular su mente. Necesita que le hables con cariño. Necesita que tu tono de voz sea amable. Olvídate de una puñetera vez ya de lo que te están diciendo, de los tonos autoritarios, del tema de la puñetera dominancia y de la sumisión y de su puta. ¿Vale? Y así de claro te lo voy a decir. O sea, los perros están cansados, están hartos ya del autoritarismo de los humanos, del egocentrismo de los humanos, de que solamente piensan en cómo solucionar sus propios problemas y les importa muchas veces, no digo que sea tu caso, pero en muchas ocasiones sí que veo que no les importa a qué precio o qué precio tiene que pagar el perro con tal de que ellos estén bien. Es decir, me encuentro con perros que viven en casas con jardín, que esas personas que viven en esas preciosas casas con jardín prefieren poner un collar eléctrico a su perro para que no pasen a una zona determinada y no estropeen o no hagan un agujero en una zona determinada, en lugar de utilizar pues otras variables más amables para poder explicarle a los demás pues qué necesito de ti, o simplemente pues poder acotar el espacio con una valla decorativa de madera bonita y no tener que pegarle un calambrazo a nadie para decirte que eso que acabas de hacer no me gusta. Necesito explicarle a través de los ojos de un perro el cómo se siente un ser, me da igual que sea una otra persona o que sea un perro, cómo se siente un ser cuando te explican de una manera violenta que las cosas que tú estás haciendo a mí no me parecen bien. Necesito explicarte que un perro necesita paciencia, necesita que aprendas, que tú te formes para poder aprender a convivir con un animal de otra especie que necesita que lo sacas a pasear, aunque vivas en un jardín, que le dediques tiempo de calidad, que por lo menos si viven en jardines, como mínimo puedan salir una hora a correr, a pasear contigo, que necesitas aprender de qué forma puedes traducirle tus palabras para que él te entienda, y que te tienes que formar para poder convivir en una relación de calidad con tu perro. Si no hacemos ese esfuerzo de entender a tu perro, de hablar su idioma, de poder traducirle mis palabras y de cubrir sus necesidades, no solo físicas, que es agua, comida y dormir y veterinario, que está muy bien, sino también las emocionales, es decir, me preocupo de cómo te sientes, estás triste o estás contento, estás aburrido, te pasas un montón de horas en un jardín o en un piso, peor todavía si me lo pones en un piso, un montón de horas, 12 horas,
hasta que yo vuelvo de trabajar solo. Es decir, me encuentro problemas, me encuentro de todo tipo de casos. Me encuentro personas que me vienen a decir: tengo un problema de ansiedad por separación. Mi perro, cuando me voy a trabajar, se pone a llorar desconsoladamente, los vecinos se están quejando, me van a denunciar, y quiero que le digas a mi perro que deje de hacer esto, que deje de rascar las paredes, de estropearme el yeso, de estropearme los marcos de las puertas o de ladrar compulsivamente porque me está creando un problema y al final pues lo voy a tener que regalar. ¿Vale? Muy bien, y cuando les preguntamos ¿cuántas horas pasa tu perro solo? Muchas veces me dicen, es que pasa pues 8 horas seguidas o 12 horas seguidas metido en casa sin salir para nada. Entonces, por favor, ¿nos podemos poner en el lugar de los demás alguna vez para variar? Es decir, ¿podemos salir de nuestro propio egocentrismo, de la vida gira en torno a mis necesidades, para poder empezar a pensar en cómo se siente mi perro? Y por lo tanto, si sé cómo se siente mi perro, voy a entender el por qué hace lo que hace. Y en lugar de castigarlo encima, puedo encontrar una solución que le valga para mejorar su vida y que todos estemos contentos. Es que es más fácil la vida. Si yo cubro las necesidades de la persona con la que estoy conviviendo, si me preocupo de saber cómo se siente la persona con la que estoy conviviendo y pactar con ella un equilibrio para que las dos partes estén contentas, ya se ha acabado el problema. Es que, ¿dónde está el problema? ¿O que te tengo que castigar porque tú quieres hacer una cosa y yo quiero hacer otra? Es como si yo tengo una pareja que uno quiere ir a un lugar y el otro quiere ir al otro, y si no vas donde yo quiero, pues te castigo o te encierro en una habitación 12 horas. ¿Verdad que no tendría sentido esto, extrapolado a un humano? Es tan obvio que no tendría sentido castigar a alguien porque se sienta triste o porque se ponga a llorar porque se queda solo y le hace sentir mal esa situación. Bien, extrapolemos un poquito, pongámonos en la piel del otro, hagamos un poquito un ejercicio de empatía para pensar cómo me sentiría yo en el lugar del otro. Y te aseguro, te garantizo, que muchísimos problemas que tienen los perros ya no se darían. Solamente intentando entender al otro. Luego de aquí vamos a buscar cuál es la mejor manera para que las dos partes estén contentos y estén bien. ¿Vale? Pero tu perro lo que te está pidiendo, el mensaje de tu perro es: ponte en su lugar y entenderás un montón de situaciones que le están preocupando.